sucedió una cosa muy curiosa en el chat. Marica mandó un mensaje diciendo que ya las oficinas del sector están habilitando presencial. Eso implica que tienen que venir. Y uno de ellos, es que una noticia. Eso sí es la locura. Hola.
¿Están en vacaciones? Pero las vacaciones es como. ¿Se las tomé yo o le dijeron váyase a vacaciones? Dios. Y eso se demora por lo menos una semana. Claro, eso no es de la noche a la mañana. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días, profe. Bien, sí, Bueno, muy señor. bien. ¿Estamos listos entonces para la primera entrevista? Ya está Sergio acá. Hola, Sergio. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, muy bien. ¿Cómo Bueno, me están? alegro mucho. Muchas gracias. Bien, ¿qué tal todo? Bien, ya Muy bien, estamos sí, señor. dando acceso para estar listos y empezar entonces. Bueno, Listo. falta un minuto, simplemente un minuto y Profe, no ya se empezamos. escucha. No hay problema. Ajá. ¿No me escucha, Brian? Yo los escucho perfectamente. ¿Sí? ¿Ahora sí? Señora. Bueno, buenos días. Dame Bienvenido. 2 segundos que para que entre todo el auditorio acá yo estoy Listo. preguntando el tema. 2, 4, 6, 8, 9. Listo, muy bien. Sergio, hola, buenos días, muchas gracias. Ahora sí saludamos a todos los estudiantes. A Sergio, muchas gracias por estar acompañándonos acá, por permitirnos este espacio. El ejercicio que queremos hacer hoy es simplemente que personajes como usted y como otros de alguna manera nos han venido acompañando durante el transcurso de este mes, exponiéndonos y hablándonos un poco de las experiencias de su vida laboral y bueno, de lo que es de alguna manera lo que representa los medios, la realidad del país, quizá diferentes temas en los que de alguna manera ustedes nos pueden aportar muchísimo, especialmente a estas nuevas generaciones de estudiantes que muy seguramente se van a enfrentar no solo al ámbito de los medios de comunicación, sino también a una realidad que de alguna manera es totalmente diferente en estos tiempos. Yo aprovecho entonces este espacio, me presento, mi nombre es Uriel Bedoya, soy el docente que estoy acompañando el módulo de taller de redacción para radio y pues del ejercicio que aunque las dinámicas han cambiado, pues ahora en la radio siempre se escucha, pero pues bueno, también la radio se ve. Entonces queremos tenerte en este espacio de unas entrevistas muy cortas y pues Brian y el equipo de trabajo de él lo van a estar entrevistando. Por mi parte, pues yo estaré muy acá escuchando atentamente y pues viendo un poco el ejercicio de estos muchachos. Muchas gracias. Bien, Ahora sí. no, con todo gusto, de verdad. Antes, gracias por tenerme en cuenta, por querer contar conmigo en esto. Entonces, el placer es mutuo. Muchas gracias. Entonces ahora sí dejo que sea Brian el equipo el grupo de él para que comience con el trabajo. Listo. Buenos días, bienvenidos a UDC Radio Universitaria Pizarra Digital. Hoy nos acompaña en la cabina de radio Natalia Hernández, María Fernanda Rodríguez, Gonzalo González y quien les habla, Brian Rincón. Nuestro invitado del día de hoy es Sergio Herrera, un actor colombiano, teatrero, un ejemplo actual para los jóvenes del mañana. Hola Sergio, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias. Muy bien, ¿ustedes?
Bien, muy bien. Gracias por aceptar nuestra invitación en el día de hoy. No, con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, buenos días, Sergio. Mi nombre es Natalia Hernández. Mi pregunta es, ¿de dónde nace esa vena artística o quién lo inspiró para seguir el camino de la actuación? Esta es una historia que cuenta mi mamá, que según yo desde muy niño, dice ella que desde los 2 años, yo le dije que iba a estar en el televisor. Dije que yo iba a estar en el televisor. Y pues que ella y mi papá jugaban conmigo a eso, a que me veían a través del televisor. Y según cuenta la leyenda, es desde ese momento. Pero no sé, nació desde ahí y claramente mientras iba creciendo, a veces ese sueño se iba disipando, iba, venía, era más una ilusión que una meta, ¿sabes? Pero podría decir que de dónde nació, supongo que ahí se reveló. Buenos días, Sergio. Le habla María Días. Fernanda. Y pues gracias, qué chévere que desde niño haya sido como ese sueño. Mi pregunta es, ¿cómo se transformó su carrera actoral después de La Mamá del 10? Bueno, se podría decir que cuando yo empecé La Mamá del 10 y empezó todo este auge, era algo que yo no me esperaba porque yo simplemente quería actuar, ¿sabes? No es como que uno diga, voy a grabar porque mucha gente me va a ver, sino que desde el primer momento que yo hice casting, para mí era simplemente la experiencia, era simplemente yo quería ir a hacer casting en Caracol, nada más. Era como, ya, estuve en en el que yo veía novelas con mi abuela, entonces ya puedo decir, mira, estuve en Caracol. Y siempre fue con esta intención de actuar, de demostrar que a mí mismo, esa seguridad de que ya me preparé en teatro, quería estar listo para llegar a estar frente a una cámara de manera profesional. Y siempre fue con esa intención de simplemente quiero actuar. A mí me decían mucho, yo fui el menor de la producción después del que hacía de Víctor Pequeño, me decían mucho, cuidado, porque usted es protagonista, le va a llegar mucha atención. Entonces yo decía, ¿y esto de, por qué me lo dice? Me decían pies en tierra, me decían mucho pies en tierra. Yo decía, a ver, yo cumplía con mi horario laboral y llegaba a mi casa, estudiaba mis escenas y al otro día igual, y siempre fue como respetando que yo estaba era cumpliendo un trabajo. Entonces, cuando empieza todo esto, cuando empieza ya la novela al aire, pues yo no me esperaba nada de lo que pasó. Pero lo que sí me aterrizó muchísimo fue que no me las sabía todas. Que sabía que en ese momento, desde que yo empecé a grabar, me di cuenta de que no me las sabía todas. Mi carrera cambió en el sentido de que me hizo muy consciente de que así como yo llegué, así mismo me puedo quedar. ¿Sabes? O sea, a nosotros nos decían mucho, hay muchos actores en Colombia. Claro, pues hay mucha gente que también quiere dedicarse al medio artístico. El asunto es que una cosa es que yo me quiera dedicar al medio artístico y la otra es que tenga esa responsabilidad en el medio artístico. Porque así mismo como te abrieron las puertas para entrar, así mismo te las pueden cerrar porque ya te quedaste ahí. Y no se trata de de anhelarlo, es de sentarse y decir qué es lo que quiero, cuál es que estoy actuando como quiero ser el actor que quiero ser, o por qué estoy actuando, simplemente quiero que me vean o qué me genera a mí. Entonces, todo esto pasó en el momento en el que me di cuenta de que llegar al medio no era cuestión de atención, era cuestión de mucha eh, como madurez, pero no para nadie más, sino para mí. Si es a esto a lo que yo me quiero dedicar, entonces no lo puedo ver como es mi momento de atención, es mi momento de brillar, es mi momento de enfrentarme y decidir y demostrarme que esto es lo que yo quiero, ¿sabes?
Y volviendo a lo mismo, hay muchos actores, pero asimismo hay muchos ingenieros, ¿sí? Hay muchos administradores de empresas. No podemos decir que no, es que yo quería ser actor, pero es que no se me presentaron los medios. Claro, a nadie se lo va a presentar el medio. Puede que seas muy de buenas y se te presenten los medios, pero no es cuestión de que te lleguen las oportunidades. Si no me llegan, pues yo las creo. Si no me llegan, pues yo las busco, yo las encuentro. Depende de mi determinación. Si yo lo quiero, pues yo me voy por eso, no necesito preguntarte, ¿ves? ¿Será que puedo? No. Yo quiero hacer esto, estoy trabajando en esto. ¿Ves? Entonces, cambió muchísimo. Cambió, fue un palmadón en la cara y menos mal me pasó, la verdad. Menos mal me pasó. Claro, Sergio, y pues a nosotros nos causó curiosidad saber qué tan importante es para el protagonista de una serie o una película, una novela, los acentos, el vestuario y los grandes cambios de apariencia física por los que a veces se debe pasar. Bueno, eso es, ahí es cuando decides el tipo de actor que quieres ser, ¿no? Al fin y al cabo, un acento o el vestuario o un cambio físico, eso te da lo que se le conoce como una versatilidad, ¿no? Como, pues en la actuación, el gusto o el objetivo es siempre transformarse, ¿no? Siempre es, pues, reencarnar una persona. Entonces siempre el acento va a ser un buen plus, ya sea en que cuando llegas a las tablas te piden, aprende a neutralizar el acento, aprende a tener un acento nulo para a partir de ahí llegar a otros acentos, ¿sí? Entonces ya depende de en dónde quieras estar y el tipo de actor que quieras ser. Asimismo, pues el acento y los vestuarios y el cambio físico o la versatilidad, pues te va a ser de gran ayuda. Ya es cuestión de lo que tú quieres, ¿no? Sí, Sergio. Buenos días. Buenos días. Te habla Gonzalo. Ya que dijiste un poco de que te habías preparado en el teatro, yo te quería preguntar algo así como, o sea, ¿cree que el teatro es como importante en Colombia, es relevante en Colombia o ha ido perdiendo más como la importancia en esta actualidad? Bueno, pero pues para nadie es una novedad que la relevancia del teatro simplemente se ha ido disipando. El teatro es importante para el actor, tanto de manera artística como de manera educativa, ¿sabes? Es necesario sí o sí para, como lo que se le conoce el gimnasio del actor, ¿no? Claramente se ha ido perdiendo porque ahora todo lo tenemos en la comodidad del hogar. Entonces, pues que si tú tienes una película y una obra de teatro, pues tú dices, pues más fácil me quedo en mi casa bajo la cobija y me disfruto la película, ¿sí? En cambio, el teatro tiene su magia porque cuenta las verdades en la cara, te guste o no, esas son verdades que tienes que ver o que tienes que escuchar, independientemente de que sea Shakespeare, de que sea Molière o de que simplemente veamos una adaptación de Mario Mendoza, ¿sí ves? Que es este man que siempre quiere hablar de las realidades que se encuentran, en este caso, en Bogotá, ¿no? Entonces, imagínate, si el teatro siempre va a ser necesario, va a ser un movimiento cultural necesario, tanto para el público como para el actor, independiente de cómo lo quieras ver, es algo necesario. Pero como es una verdad, no todo el mundo quiere que le digan la verdad. Entonces, podemos partir de que quizá pierde esa importancia porque es una verdad oculta, o pierde esa importancia porque ya no quiere salir. Cada vez estamos más cómodos en la casa. Ahora mira cómo estamos. Llega la pandemia y ahora las reuniones son por este medio. ¿Sí ves? Todo se va adaptando a la comodidad en donde te encuentres. Entonces, asimismo, como se va adaptando esta comodidad, pues las cosas van cambiando. Ya no es necesario ir al teatro. Ya prendes el televisor, pones tu plataforma y disfrutas de todo lo que quieres ver. ¿Ves? Entonces, el teatro, claro, ha perdido ese valor, ese respeto, pero
no quiere decir que porque no tenga esa atención deje de ser relevante. Bueno, muchas gracias, Sergio. A mí me gustaría saber qué piensas sobre los contratos de prestación de servicios que ofrece Caracol Televisión. Uf, ¿qué pienso? Bueno, de algún modo, pues en mi caso con Caracol, comprendes que hay una manera ¿cómo decir? De asegurarte en el momento y las condiciones son lo que son. Digamos, yo me acuerdo que leyendo el contrato había como un tipo de vigencia de que esta serie la podían reproducir y reproducir, y como yo estaba aceptando la prestación, ¿cómo es que se dice? Estaba dando los derechos de mi imagen, podían pasar 80 años. Es una vigencia de 80 años en la que ellos pueden reproducir la serie las veces que se les venga en gana. ¿Sabes? Como por poner el ejemplo más puntual de lo que es ahora el movimiento y la ley del actor, que dice que en todas estas reproducciones que hayan, ya sea acá de manera nacional o internacional, se debe dar una remuneración al intérprete, ¿no? Que de algún modo ahí es donde la producción trata de evitarlo o de lavarse las manos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pienso? Que cada quien lo ve a su manera y cada quien respeta el vaso de agua en el que toma. Sí se vuelve un poco egoísta porque, claro, el actor va y cumple y luego, ¿qué más va a pasar? Es un juego de azar constantemente. En cambio, la empresa sigue siendo la empresa y les funcionó la producción, bueno, se guarda y se hace otra, pero ya no se llama el actor, ¿sí ves? Y el actor queda ahí. Entonces, ¿que es algo que puede que sea algo injusto? Sí, pero y contra eso es que estamos luchando, ¿no? Claro, Ya Sergio, la y solución, tocando señor. el tema de la ley 1975 que cobija al actor, ¿qué puede pensar sobre eso? ¿Cree que si es justa o qué le modificaría? Pues claramente es injusto, es injusto. ¿Qué le modificaría? Yo siento que es mi opinión completamente subjetiva. Siento que llega un punto en el que toca ingeniárselas para que así como el canal quiere hacer una producción y el actor quiere estar en la producción, entonces, ¿quién es el importante acá? ¿El actor o la productora? Es gracias a nosotros, los actores, que el canal tiene esta remuneración, ¿sabes? Entonces, te vuelves también indispensable, pero eres indispensable en el momento de la producción. Yo creería que la solución es hacer que el medio te necesite. Es llegar al punto en trabajar de manera propia para que sea el medio quien me necesite y no yo necesitar al medio. ¿Ves? Sí, claro, Sergio. Bueno, ahora vamos a darle paso a nuestros compañeros que están presentes en el auditorio. Charik, ¿cuál es tu pregunta? Gracias, Mafe. Buenos días, Sergio. Buenos Te días. habla Charik. Bueno, realmente, como al momento de las entrevistas se ve que todo es como alegría, ¿sí? Pero mi pregunta ya va más con los medios de comunicación. ¿Ellos muestran lo que quieren a beneficio de ellos o realmente sí se preocupan en lo que piensa el actor o lo que quieren que muestre el actor verdaderamente? Ah, esa es una buena pregunta. A ver, ellos siempre van a estar por el lado en que, bueno, como en todos lados, cuando hay un problema en la casa y llega visita, no van a mostrar, nadie va a mostrar evidentemente que hay una inconformidad o que algo malo está pasando. Ellos, tratando de cuidar eso, te dan la importancia según quién seas. ¿Sí? Es como, claro, te recibimos, te tratamos bien, todo para que todo salga bien.
pero el nivel de importancia se te da según quién seas. Digamos, voy a poner un ejemplo. Yo protagonicé La Mamá del 10, entonces claro, era como casi que me sientan en un mueble con almohadas de plumas, ¿sí ves? Como fácilmente alguien más podía llegar y lo sientan en la silla de plástico, ¿sí? Es un poco, depende de quién seas, y obviamente es muy injusto porque al fin y al cabo todos nos estamos dedicando a lo mismo. Claramente tú vas a tu tiempo, yo voy a mi tiempo, yo llevo 2 años, tú llevas 6 meses, pero sí, de algún modo te tratan según quién seas. Bueno, es como algo injusto, pero realmente, bueno, es la realidad, ¿no? Y toca como ir, pues tocaría ir acostumbrándose o tratar de cambiarlo. Pues toca tratar de cambiarlo, por lo menos yo soy el partidario de eso, de que, mira, a veces creo que todos hemos visto esta vaina de que va el actor o el deportista o quien sea, como es el famoso, le ponen a alguien a que le ponga una sombrilla arriba para que no se moje. ¿Sí lo han visto? Sí. A mí me pasó algo así y fue muy incómodo. Tanto así que preferí decir al hombre. Y el hombre se estaba mojando, ¿no? Él tenía la sombrilla y estaba lejos, estaba acá y le cae el aguacero. Y pues yo qué hice, como no me gusta esta onda de estar endiosando a los actores, porque nosotros estamos cumpliendo un trabajo, nosotros somos personas comunes y corrientes, igual que el administrador, igual que el ingeniero, igual que el albañil, somos personas que estamos cumpliendo un trabajo. ¿Por qué no endiosamos al que construye nuestras casas? ¿Sí ves? Entonces, claro, veo a este man que se está mojando, poniéndome una sombrilla ahí fatigado, corriendo detrás. No, yo dije, no, hombre, ven, pásame esa sombrilla y métete acá conmigo. Y yo la llevaba. Estábamos, no me acuerdo bien si estábamos en exterior, pero sé que estábamos grabando. Y el pobre lo mandaban corriendo a que saliera hasta donde yo estaba en la ocasión con una sombrilla. Cuando llegó la primera vez, yo le quité la sombrilla y le dije, venga para acá, y yo llevé la sombrilla y nos fuimos caminando los dos hasta Camerino. Pero claro, se vuelve muy injusto también, con quien sea en comparación con el alto actor. Ok, y ya tocando con eso del alto actor, ¿qué piensa con los actores de la vieja guardia? Ya que parece ser que la televisión ya los dejó en el olvido. ¿Qué se puede hacer con ese olvido? Uf, ¿qué se puede hacer con ese olvido? Hmm. Ahí sí me deja sin palabras, porque de algún modo estos actores de la vieja guardia son icónicos, ¿no? Son referentes de nosotros. Y es triste, pero es como el caucho usado, pues ya no lo necesito. Así mismo se ve. E injustamente nosotros pues, no tenemos no nos jubilamos, sino toca trabaje y ahorre, trabaje y ahorre, trabaje y ahorre. Es injusto, sí. Y justamente para eso estamos tratando de cambiar las leyes, para también que, así como nosotros somos consumidores, a nosotros también nos utilizan y pues necesitamos una remuneración para poder más adelante disfrutar de lo que fue nuestro trabajo y no lamentarnos de haber entonces buscado algo más fijo, algo más seguro o algo más serio. Sí, claro, Sergio. Bueno, y entrando un poquito en lo de la pandemia y todo este caso, ¿qué va a pasar con las producciones televisivas post pandemia? ¿Se van a tener nuevas grabaciones o producciones bajo nuevas normalidad? ¿Cómo va a ser ese? Bueno, nosotros, el mundo del entretenimiento no puede parar, no puede darse el lujo de detenerse y ahora en las producciones se retomaron las que estaban en producción, valga la redundancia, y las nuevas, claro, las que retomaron se tomaron como las piloto para saber cómo organizarnos en esta nueva realidad, ¿no? Realmente se mantiene un número limitado de personas en set, ya sea el elenco, cámara, asistente de cámara y por fuera están
tengo entendido que y ya por fuera están al tanto lo que son los de utilería, los que son de arte, los que son de esto, pero mantener un número de personas las necesarias, ¿no? Entonces, claro, está la maquilladora con los guantes, está el conductor en su camioneta también separando todo. Está muy al extremo porque pues así mismo cuando llegamos al plató, pues todos tenemos contacto con todos, porque pues si no, ¿para qué vamos a grabar? ¿Sabes? También se están poniendo unas condiciones. Si estás recibiendo casting es porque estás aceptando tener contacto con alguien más, ¿sabes? En dado caso de que quedes, estás aceptando tener contacto con alguien más. Pero entonces aquí ya entonces empiezas, cada 15 días tienes tu prueba, si das positivo independientemente de que tengas síntomas o no, es completamente aislado. Y al principio eso se volvió algo un poco problemático, porque entonces estaban pensando en que si digamos Brian daba positivo, entonces lo echaban. Y era como, pero espérate, ¿por qué? Sí, o sea, se volvió injusto. Claro, hay que entender que un día de producción tiene sus costos, pero también es como, yo acabo de pasar todos los filtros de casting, hicimos pruebas para que por dar positivo me echen. Cuando es inevitable. En algún momento a todos nos debe dar. Todos tenemos que dar positivo. Entonces era inevitable, claro. Entonces ya luego empezaron a organizar y dijeron, listo, si en algún caso, ojalá que no, un actor nos dé positivo, pues lo aislamos 15 días. Y organizamos el plan. Y asimismo, en una serie o novela se graban por lo general 20 escenas, 18 escenas, 25 escenas diarias. Ahora el plan de grabación se redujo, ahora se graban 10 escenas diarias. Creo que teniendo en cuenta que de pronto un actor pase eso, claramente, mientras el actor esté grabando, es casa, producción, casa. No puede tener contacto con nadie más por ese mismo respeto hacia la gente del elenco y los de producción. Pero el medio no puede parar. Eso sí, el medio no puede parar. No se quieren dar ese lujo, ¿no? Se respetó en su momento. Ahora es ingeniárselas para seguir adelante. Ah, bueno. Bueno, Sergio, pues para finalizar, quisiera terminar con un doblaje. Yo sé que que haces doblaje. Entonces, quisiera que pues no sé, que nos hicieras un doblaje de Moto Moto, el de... Ay, se me olvidó El de Madagascar. El de Madagascar, sí, a ver. Era... Te vamos a poner el sonido para que... Ok, la tengo. Ya. Es... Hola, preciosa, estás grandota. ¿Quién es tu amigo? ¿O son tus pompis? Veo que... ¿Cómo es que? Espérate, me acuerdo bien. Veo que eres atrevida, ¿ah? En un momento vuelvo, guapa. No se me va a complicar mucho porque estás robustita. Creo que era más o menos así como lo había hecho en el video. Gracias, muchas gracias, Sergio. Y bueno, y a ustedes por acompañarnos en la misión del día de hoy. Los invitamos a que nos escuchen en una próxima oportunidad en UDC Radio Universitaria, Pizarra Digital, en su tercera temporada. Hasta pronto. Sergio, muchas gracias y muchas gracias por el trabajo y por estar acá con nosotros, pero yo sí no quiero dejarlo ir sin una pregunta y tiene que ver precisamente con la guitarra que está atrás. ¿Le gusta la música? ¿Toca los instrumentos? Cuéntenos un poco de esa pasión, quizá. Bueno, yo he sido una persona muy, muy curiosa y asimismo me cuestiono demasiado. Y cuando yo empecé a estudiar, me encontré con una guitarra, pero ¿qué pasa? Yo veía desde muy pequeño una guitarra y yo quería saber cómo tocarla, ¿sabes? Yo me la ponía en el regazo y decía, yo quiero saber cómo se toca esta cosa.
Fue hasta los 13 años que yo dije, yo quiero una guitarra. Y no me la dieron. Ujú. Yo dije, sí. Como a los 3 días llegué con una guitarra que un amigo me la regaló por 40.000 pesos, que es esa que está de fondo. Fue con la que yo empecé. Y entonces duré 4 meses tocando guitarra, pero enseñado, ahí. Y luego se me dio por tocar la organeta, el piano. Y aquí tengo un piano, o sea, este es el piano, aquí lo tengo. Y yo digo, ve, yo quiero un piano, pero si no has terminado, no, si ni siquiera sabes tocar guitarra bien, ya vas a querer un piano. Y me dijo que no. Yo, sí. A la semana tenía otro amigo que tenía una organeta que no la usaba y me la prestó. Según él me la prestó de manera indefinida. Y al otro día ya yo estaba tocando el piano. Yo aprendí, la primera canción que me aprendí fue de Jiruma, Royal Flies on You. Fue la primera que me aprendí. Y así he sido. Luego me dijo que quiero tocar un ukelele. y vuelvo y digo, ve, yo tengo ganas de tocar un ukelele, pero si no has terminado, pero yo quiero uno, y ahí tengo un ukelele, y todos los toco. Por lo mismo, soy muy, muy curioso con eso, y así mismo me pasó con el doblaje. Y dije, ve, yo quiero hacer doblaje. Y dijeron, pero si estás grabando, ¿por qué tienes que irte así? Pero yo quiero hacer doblaje. Y era un taller que solamente estaba este año, o sea, el año pasado, y no más. Y justamente cuando me voy a hacer el doblaje tenía 2 maestros que eran Raúl Gutiérrez y Lucero Gómez, que en paz descansen, que murieron al tiempo de yo haber terminado el taller. Entonces terminé de hacer el doblaje, el taller, y yo dije, bueno, pero mientras estoy grabando, pues voy a perder lo que aprendí. Y yo no quería dejarlo perder, y fue por eso que empecé a hacer doblajes en Instagram. Y así, como por explorar. ¿Por qué? Porque cada cosa que he aprendido me funciona mucho en la actuación. De algún modo, yo mis textos los aprendí a estudiar melódicamente. Yo les doy un timbre de voz y una modulación de voz al personaje, y asimismo tengo una corporalidad. Entonces ya todo hace parte de todo, y como tengo el manejo de la voz, porque pues también aprendí técnica vocal, lo que digo, me da la curiosidad y digo, quiero hacerlo, y te guste o no lo hago porque es lo que quiero hacer. Entonces, con la técnica, entonces todo se vuelve complementario para mis creaciones de personajes, mis juegos interpretativos. Entonces, es la curiosidad, la autocrítica y la autoexigencia la que me ha llevado a tocar guitarra, piano, ukelele, a cantar, a hacer doblaje y a lo que se me encuentre. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Pues qué bueno este mensaje, porque pues la motivación precisamente para que estos muchachos también sean tan inquietos como usted y tan curiosos. Es necesario, profe, es necesario. Muy bien, muchas gracias, Sergio, muy amable. Nosotros seguimos entonces acá. Feliz día, y pues ojalá que podamos tenerlo más adelante en la presencialidad, ojalá, y en la universidad, contándonos de Con estas. todo gusto. De verdad, muchas gracias por tenerme en cuenta, y pues desde que nos hablemos, nos organizamos y nos vemos. Profe, Claro que sí. buen Muchas día para gracias. todos. Igualmente, muchas gracias. Chao. Muy bien, chao, chao. Nosotros seguimos entonces acá. Bueno, muy bien, muy chévere el personaje, muy interesante tenerlo acá, y pues ustedes ya escucharon, ¿no? Lo inquieto que resulta ser. Y me gustó una cosa muy bonita que digo, que espero que les, que les haya llegado a sus corazones y a sus mentes. Y es el tema el ejemplo que él ponía con la persona de la sombrilla, ¿no? Hay un asunto, y es que hay veces los medios de comunicación se encargan de mirar un poco el tema del clasismo, y ese clasismo es supremamente incómodo y bastante discriminatorio. Y él decía que pues esas cosas no hay que tenerlas en consideración. Todos somos iguales. Entonces me parece muy importante manejar ese lenguaje de humildad, y es importante que lo tengamos. Muy bien, cuéntenme ustedes cómo se sintieron, por favor. Observaciones que tengo que hacer, señorita María Fernanda. Yo no tuteen. ¿Por qué tutean en las entrevistas? ¿Qué es esa confianza? Es un llamado a la atención. Lo mismo, Brian, no tutear, no lo tuteen a nadie. En las entrevistas eso no se hace. Bueno,
Hubo una pregunta muy interesante sobre el tema de la ley que hizo Sharif y que creo que María Fernanda o Natalia entró y se quedó como con ganas de continuar con la conversación, como con esas preguntas sobre ese tema. Y bueno, entonces ahí hubo una expresión como, bueno, como si no me importara lo que él estuviese diciendo. Entonces, pilas con esas expresiones que de alguna manera bajan el estatus del contenido o de la entrevista que están realizando. Esto poco a poco lo vamos aprendiendo, pero por favor métanse en la cabeza que nada de tutear. En las entrevistas nada, eso no va. Eso no va. Eso es una confianza que se excede en el plano personal, en el plano en donde no hay cámaras, porque recuerden que acá hay oyentes, hay espectadores, entonces es importante no tenerlas. Y porque hay un ejercicio obviamente de separar el tema de lo de la entrevista frente a las confianzas personales que ustedes puedan tener. ¿Quién lo contactó? Yo, profe, yo le escribí por Instagram. Ajá. Y pues él muy amable, siempre estuvo muy atento. Es que yo lo quería traer para la semana pasada, pero él tenía lo de las cordales, entonces me dijo que si lo podíamos dejar para esta semana. En cualquier momento él estaba disponible. Ayer entonces ya le pasé el link y él me dijo que de una. ¿Y cómo saben lo del tema del doblaje, no? Colombia no es pionera ni tampoco una industria del doblaje. Los doblajes es en México. Y bien interesante Él, ese mercado. sí, profe, pues él publica mucho en sus redes sociales el tema del doblaje y le gusta bastante y lo hace bastante bien, entonces pues queríamos preparar como eso para ver cómo nos sorprendía y nos gustó bastante. Bueno, muy bien. Listo. ¿Estamos preparados entonces el próximo grupo? Sí, señor. Bueno. Sí, Bien. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio de ayer mientras son las 11 de la mañana para poder entrar con la otra entrevista con el profesor y con el asesor, con Diego Valero. Me parece que es muy interesante porque es un tema supremamente pertinente en estos tiempos, el empoderamiento de los jóvenes desde la política. Uno es que la política especialmente, no el empoderamiento porque los jóvenes viven empoderados de muchas cosas, pero particularmente de la política no. La política es meramente apática y pensaría que no es un mal de los jóvenes, es un mal de todo el mundo. No nos gusta la política por el antecedente quizá que tiene. La política de hoy no es la política de ayer. Entonces, a mí me parece interesantísimo lo que nos pueda explicar Diego Valero, porque la política, ¿cómo hacer para que la política nos atraiga? Y atraiga a un mercado que es tan desinhibido en la política, y ese mercado tiene que ver es con los jóvenes. De pronto uno ya de mayor edad le gusta el asunto político. El político o el asunto político entendido como el que se ejerce desde la política tradicional, no el político, no otra definición de política entendida como las relaciones sociales, que es totalmente diferente. Entonces, sí me parecería interesante escucharlo y pues mirar un poco cómo los jóvenes se apropian obviamente de la política. Comenzando porque ya los jóvenes no hacen política y son muy pocos los que les gusta. Entonces, ¿qué hacer para que la gente o para que la juventud se encarrile o se conecte un poco más con la política? Me parece muy bonito. Y bueno, ¿qué es lo que hace precisamente con su fundación Caracoluz? Que me parece que, bueno, podríamos escuchar un poco de ese tema. Muy bien, estábamos revisando un poco las maneras de redactar. Entonces, pues vamos a poner a Laura de Piayu, que no se iba a salvar hoy de la redacción. Muéstrame, por favor, su trabajo de redacción. Mientras que Ya, profe, ya comparto. mientras que Laura se prepara, yo no sé si ustedes escucharon la noticia de los cierres en Europa, de algunos países de Europa por lo del tema de la pandemia. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo precisamente con la pandemia? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen sobre ese tema? ¿Qué preocupaciones o reflexiones de pronto podrían tener? Profe, pues es que yo escuché que en Francia ya habían vuelto al confinamiento por el rebrote que hubo y prácticamente, o sea,
en lo personal pienso que si Colombia como tal, o sea, estoy hablando de Colombia, no de otros países, como que sigue en la misma situación de que las personas salen a las calles sin sus medidas de bioseguridad y como en esas situaciones, pues supongo que el presidente se va a ver obligado a realizar las mismas acciones de prevención como se realizó en Francia. Sí, a mí me preocupa. Yo cuando escuché la noticia anoche nos pusimos a discutir con el módulo de ustedes, que a propósito les voy a comentar, el ejercicio de la facultad. Ellos van a estar, ellos también pasaron por lo que ustedes van a pasar. Ellos todos los días traían invitados, entrevistaban, hacían el mismo ejercicio. Y hoy cuando los cojo para la materia de creatividad y lenguaje, y hoy cuando los tengo en esta materia de taller de radio, me enorgullecí un poco porque pues ya vi que las entrevistas o por lo menos el manejo de los medios para ellos es totalmente diferente y tienen una mirada un poco más fuerte y más crítica, y a eso es a lo que yo aspiro, que en algún momento cuando nos veamos más adelante en los próximos semestres, yo los tengo en algunas carreras al principio y al final con periodismo internacional, con relaciones públicas y con el proyecto de investigación, creo que hay un avance. Entonces, a eso es a lo que yo aspiro, que ustedes tengan por lo menos un avance significativo en los intereses que tienen por la carrera. Me gusta que se tomen el papel en serio y hay que probar que hay una persona acá que se toma muy, muy, muy en serio el papel, y eso es Fernanda. Y me refiero que ella está muy concentrada en su trabajo y eso es bonito. Entonces, siempre, siempre apelen a esa recomendación tan bonita, que se tomen su trabajo en serio para que de alguna manera la gente vea que el trabajo de ustedes es serio. Y eso poco a poco se va logrando. Entonces, no es de estudiar por estudiar, entregar por entregar, sino más bien es tratar de trabajar un poco en el ejercicio de que nuestro trabajo vale, el trabajo que ustedes hacen vale muchísimo y que pues obviamente es la herencia que el país, que la familia y que todos ustedes pues pueden tener en algún momento. La educación cuesta y esos esfuerzos que uno hace pues son costosos. Yo estoy seguro que el día anterior del libreto, que Brian me lo explicaba, que es un bonito trabajo, me pareció muy, muy, muy bello ese trabajo, pues les costó tiempo, les costó muchísima dedicación para poder hacer el libreto y leer la radionovela. Y muy, muy seguramente a los demás también. Lo que pasa es que con Brian y con el grupo de Brian, pues hubo la oportunidad de que nos contáramos un poco ese ejercicio, de dónde sacaron ese libreto y todo ese tipo de cosas, pero estoy seguro que el esfuerzo que cada uno le dedica es importante y trascendental. Entonces hay que tomarnos muy en serio el trabajo. En ese sentido, es importante pensar un poco la realidad o la seriedad con la que viene el tema de la pandemia, esa segunda ola, esa nueva ola de contagios, porque si cierra Europa, de alguna manera viene un efecto en dominó, y con los estudiantes de anoche analizábamos un poco la situación tan difícil que se podría enfrentar si en dado caso Colombia llegara a tomar una decisión de cierre. Entonces, esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Natalia, ¿qué piensa precisamente de esos cierres en Europa y qué afectación podría tener para Colombia si nosotros no aplicamos unas medidas un poco más fuertes? No aplicar medidas desde el gobierno hacia la ciudadanía, sino más bien esas medidas suyas, esas medidas individuales. Natalia, ¿se fue? Natalia. Nicole. Profe, pues es que es algo complicado. Pues digamos, si aquí, esta mañana ya, no sé si fue esta mañana o fue anoche, que ya estaban diciendo que pues el gobierno no plantea por ninguna cosa volver a una cuarentena restrictiva como la que estuvimos pasando los últimos meses. Y más que todo es porque la economía como que por fin está empezando a subir. Entonces ellos decían como, y eso se visualiza porque ya hay más ofertas de empleo y eso pues es algo que no puede permitir Colombia como que vuelva a bajar. Entonces como que Vale. nuevamente ponen la economía sobre la vida de los demás. Sí, exactamente, pero para un segundito, ¿cuántos de ustedes trabajan?
¿quiénes de ustedes trabajan? Bueno, el fin de semana, no importa, o entre semana quizá, o en las horas de la tarde. Yo, profe. Yo, Lisette. Yo, Nicole. Sí, Lisette. Lisette. Bueno, muy bien. Entonces, mira, quisiera yo preguntar entonces, ¿dónde están esas oportunidades de empleo? Yo sospecharía, ¿no? A mí me parece que poner en la balanza la vida y la vida y la economía es injusto porque no hay punto de comparación. Nicole, es una reflexión bastante interesante, pero sí, claro, yo no estaría de acuerdo tampoco en los cierres. Eh, lo que sucede es que sí también viene es un compromiso individual, ¿no? Por eso pregunto yo, ¿cuál es el compromiso individual que tenemos precisamente Claro, por el autocuidado, ¿no? porque es que Creo que digamos la prueba que, va a ser este fin de semana para tomar la decisión más adelante si se cierra o no se cierra. Dale, adelante. Profe, es que digamos, yo creo que como tal, el gobierno no, o sea, no sé, no puedo como pensar por el gobierno ni hablar como por ellos, pero pienso que las ayudas humanitarias que brindaron no fueron las suficientes y no llegaban a las personas indicadas. Por ejemplo, varios amigos que tengo del colegio que salí, les llegaban ayudas cuando ellos no los necesitaban, mientras las personas en Ciudad Bolívar no tenían nada para comer. No sé, es Pero no como, te parece, como algo que tengo como pues muy presente, que no supieron cómo, no realizaron un censo para saber quién realmente las necesitaba o quién no. Lo que pasa es que con esos censos, Lau, y te lo digo, es porque las he visto, y los he visto mucho, y es que en esos censos lo que pasa es que la persona pone que es estrato 1, que vive donde no sé dónde, y cuando les van a hacer la entrevista van a donde ellos pusieron esa dirección y se hacen pasar por personas necesitadas. Eso también va en uno, la ética y la moral que uno tiene para suplantar a personas y decir, ay, sí, eso lo puede necesitar, pero a mí también me sirve. No, señor, si usted está viendo que otra persona lo necesita más, pues déle esa oportunidad a la otra persona. Pero aquí en Colombia hay un tema y es que no tenemos responsabilidad como seres humanos, no tenemos ni siquiera tolerancia, no tenemos ni respeto. Entonces, no, o sea, uno no tampoco puede echarle toda el agua sucia al gobierno, ¿no? Uno también tiene que hacerse un autoexamen de cómo estoy actuando yo y cómo actúan los que están a mi alrededor. Nicole, señor. también querías participar o estabas complementando. Sí, señor. Sí, eso iba a comentar algo que también comentó Dayana, y es que usualmente, y más estos en este periodo sí, en este periodo que nos tocó vivir, pues recurren mucho a echar la culpa al gobierno, como es que el gobierno no nos pone en cuarentena, es que el Esa es la gobierno no fácil. exige que la gente se quede en casa, pero realmente uno está en como, pero es que son cosas tan vitales como póngase el tapabocas, lávese de las manos, si no es necesario que tenga que salir, no salga, no haga reuniones, no asista a fiestas, y la gente no lo hace porque dicen como, pues es mi vida, tengo que hacerlo, no sé qué vainas, y no le importa poner en riesgo a demás gente. Y cuando ya se ven afectados, es que el gobierno X, es que el gobierno tal. Entonces, lo que decía Dayana también es como cultura ciudadana y también es ponerse Sin a duda un alguna. Sin duda alguna. sí, como hacerse una autoevaluación y decir yo qué estoy haciendo para que esto no me afecte a mí ni a mi entorno social. Claro, la evaluación tiene que ver precisamente con el autocuidado, que eso es bastante importante. Si no lo hace, también es un suicida, ¿no? Creo que pone en riesgo la vida de él y la vida, o de ella y la vida de los demás. Hay que pensarlo un poco. Creo que el asunto de lo que esté sucediendo en Europa precisamente con el COVID nos debe preocupar muchísimo por los cierres que se puedan presentar acá, pero también por el incremento de una situación que va en dos caminos. Uno, la salud por sí sola, per se, pero también el miedo psicológico y que es muy social al que están sometiendo ahora a la ciudadanía. No quisiera pensar las generaciones que están naciendo en estos tiempos con esos temores y muy seguramente en 3, 4, 5 años, 10 años, pues vamos a ver esa generación cómo ha crecido en una sociedad que no se puede acercar al otro, no puede abrazar al otro, no puede estar con alguien distinto a su círculo familiar y si se genera pues de alguna manera unos miedos y unos temores en torno a la ciudad, a la vida cotidiana, a los seres humanos. Entonces, es muy particular verlo en ese sentido. Muy bien, entonces ahora sí vamos con el ejercicio. Laura nos dejó acá 10 minutos, pero estamos... Profe, ¿me das la opción de Ay, compartir? Es que Dios no me mío, acá deja. ya está. Dices gritado e inmediatamente ya lo tenemos.
que la realidad política también sea una reflexión de ustedes y la realidad política es esta, ¿no? Es lo que está sucediendo. Bueno, profe, la noticia es, los bogotanos podrán conectarse. Falta. ¿Pero este titular es el tuyo o es el de la noticia? Sí, no es el mío, profe. El verdadero es este. Y para 32 obras de teatro y circo. Y dime si no está más interesante el titular de la noticia original que el tuyo. Sí, profe, pero es que lo cambié para que no se viera igual. Sí, listo, esa es la idea. Lo que sucede es que el titular debe ser corto, ¿no? Conciso, un poco... Más corto. Sin duda alguna. Comenzando, a ver, entonces, observaciones particulares. Los bogotanos, bogotanos va en minúscula. No se refiere a la ciudad, sino que se refiere al gentilicio. Esos son los gentilicios. ¿Listo? Sí. Entonces, los nacidos en Pasto, Okay. Perdóneme Gonzalo por ponerlo de ejemplo. ¿Cómo se le dice? El gentilicio. Los pastusos. Ajá, muy bien. Eso va en minúscula, independientemente de, bueno, si está dentro de este texto, pues iría en minúscula, pero si inicia, obviamente va a ir con mayúscula o después de un punto. ¿Listo? Bueno, los bogotanos podrán conectarse este jueves 29 de octubre para disfrutar de las obras que brindará el Teatro Bogotá de manera gratuita en los canales virtuales. ¿No le hace falta una coma? Si no quedo cansado cuando lo leo. Los bogotanos podrán conectarse este jueves, 29 de octubre, para disfrutar de las obras que brindará el Teatro Bogotá de manera gratuita en los canales virtuales. Ese chorrero necesita pausas. Sí. ¿Listo? Para disfrutar de las obras que brindará el Teatro Bogotá. Bueno, profe. Pero ponlas, porque las estamos corrigiendo. El Teatro Bogotá, de manera gratuita en los canales virtuales. Entonces miren esta construcción de esta frase bien interesante para que ustedes lo tengan como ejemplo. Y es la forma en la que, de manera gratuita, De manera gratuita. Ajá. De manera gratuita, dentro de esta frase, funciona como un explicativo. Si ustedes, como un explicativo a la frase, si ustedes lo quitan, no le quitan sentido a la frase. Puede hacerlo. Si quieres, quítalo. Bórralo. No. Ayúdenle, por favor. ¿Cuál borro? ¿Cuál borro, profe? De manera gratuita. Por eso digo que de manera gratuita es el explicativo. Si tú quitas el de manera gratuita, déjalo ahí, tranquila. Los bogotanos podrán conectarse este jueves 29 de octubre para disfrutar de las obras que brindará el Teatro Bogotá en los canales virtuales. Si ves, o ustedes notan que no hay ningún problema si se quita esa frase explicativa porque conecta con el complemento, para que lo tengan muy presente al momento de hacer frases. Frases explicativas que le dan mayor fuerza al texto, pero si la quitan o si no la agregan, no importa o no tiene gran relevancia, porque si las dejan, pues explica, pero si las quitan, no le pasa nada al texto. Ponla. Dale control Z. De manera, lo escribo otra vez. Sí, claro. De manera explicativa. Bueno, muy bien. Ahora sigamos revisando. En esta actividad virtual serán presentadas 32 obras de teatro. Muy bien. Con funciones gratuitas. Eso ya lo sabemos porque ya lo dijo arriba que eran gratuitas.
Ok. Pero quita las gratuitas. Entonces, esta actividad serán presentadas 32 obras de teatro durante 24 horas en que se podrán apreciar diferentes géneros, en el que los espectadores ¿Y esa noticia de dónde la bajó, Laura? Del comunicado de prensa del Ministerio de Muy bien, Cultura. listo. En el que los espectadores podrán apreciar diferentes géneros. Punto. Ya está Diego Valero acá. 10:57. ¿Estamos listos? El grupo de Dayana y de Laura. Sí, profe. Bueno, vamos a darle solo un minuto para poder ingresar. Te fuiste, Laura, y quería seguir, pero bueno. ¿Listas? Bien, buenos días, Diego. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido al segundo semestre de Comunicación Social del programa de Comunicación Social de la Universitaria de Colombia. ¿Cómo estás, Uriel? ¿Cómo van? Un saludo a todos y todas. Muchísimas gracias también por la invitación y también a Lisette, que fue la que me contactó para poder estar aquí acompañándolos esta mañanita, unos minuticos. Muchísimas Claro que sí, gracias. a ¿Me ustedes escuchan? muchas Sí. gracias. Sí, señor, lo escuchamos perfectamente. Este es un ejercicio que, pues bueno, es Listo, perfecto. motivado por los estudiantes, entonces voy a dejar que el grupo de Laura nos ayude con la entrevista, no sin antes, pues obviamente, decirle que estamos muy motivados frente al tema de el empoderamiento de los jóvenes de la política y bueno, otros temas más que muy seguramente van a ser explicados acá a partir de las preguntas que tengamos en la entrevista. Voy a estar acá muy atento, escuchando y bueno, nuevamente muchas gracias. Listo, perfecto. Ustedes, mil gracias. Laura, adelante. Buenos días y bienvenidos a IUDC Radio Universitaria Pizarra Digital. Hoy nos acompañan en el aula virtual Laura Cárdenas, Lisette Lizarazo, Ashley Murillo y quien les habla, Dayana Mendoza. Hoy tenemos un gran invitado a nuestro programa. Se trata de Diego Valero, abogado especialista en Derecho Público y director de la Fundación Caracoluz y docente de la Escuela de Liderazgo Político Juvenil Empoderados. Diego, es un gusto poder tenerlo aquí en Pizarra. No, el gusto es mío, la verdad. Me encanta también estar aquí y poder compartir estos espacios con tantos y tantas jóvenes también interesadas precisamente en conocer algunas experiencias de liderazgo joven. Y bueno, primero que todo, pues complacido por poder compartir unos minuticos y un ratico con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y como lo habíamos mencionado anteriormente, pues usted es el director de la fundación llamada Caracoluz y que pues esta se encarga de brindar ayudas para un debido desarrollo de la primera infancia. Y por eso nuestra primera pregunta es, ¿de qué manera garantizan un buen desarrollo de los infantes que asisten a esta fundación y que si tienen algún proyecto en el futuro para brindar ayudas a diversos grupos poblacionales?
Ok, bueno, sí, como bien lo dice, yo soy director de la Fundación Caracoluz. La verdad es un emprendimiento social impulsado casi que exclusivamente por jóvenes. Yo tengo un equipo de voluntarios también grandísimo, pero muchos jóvenes realmente están dedicados al servicio en esta parte de la ciudad de Bogotá, un poco olvidada, que es la localidad de Ciudad Bolívar, precisamente en el barrio Caracolí. Y uno de nuestros principales propósitos es precisamente empezar a superar esas barreras de desigualdad y pobreza a través del desarrollo integral para la primera infancia. Esa ha sido básicamente nuestra filosofía, porque nosotros hemos entendido, perdón, y pues también científicamente demostrado que nosotros básicamente construimos nuestro futuro a partir de lo que hicieron de nosotros de los 0 a los 5 años. Esos primeros años de la vida, esos primeros años de la formación en la vida de una persona son determinantes precisamente para poder acceder a las oportunidades en un futuro, y nosotros dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, pues un poco distinto a lo que se ha venido haciendo quizás aquí en la localidad, para empezar un poco a igualar o a reducir esas brechas de desigualdad. Entonces nos decidimos precisamente y nos decantamos por este arista, esta manera de trabajar en torno precisamente a atacar esa problemática, en donde básicamente abordamos 4 aspectos en particular. Primero, lo que tiene que ver con el tema del juego y la recreación. Segundo, con el tema del cuidado. Tercero, con el tema de la educación. Y cuarto, el tema de la adecuada nutrición e ingesta calórica para afrontar básicamente los retos y las dificultades y las cosas que suceden a diario y cotidianamente. Entonces, en torno a ello, pues nosotros hemos podido construir varios programas que, a través de los cuales asistimos y a través de los cuales acompañamos procesos precisamente en los primeros años de vida de muchos de nuestros chicos con los que empezamos a trabajar. Por eso tenemos nuestro comedor comunitario, que está abierto a una muy buena cantidad, un muy buen porcentaje de niños y de niñas, precisamente para que puedan poder tener un almuerzo cuando llegan, por ejemplo, de su jornada de estudio, o por lo menos irse almorzados para poder enfrentar su jornada si es que estudian en horas de la tarde. También tenemos nuestro programa de biblioteca comunitaria, que es un proyecto que estamos forjando, que estamos formando, que precisamente era uno de nuestros principales objetivos de inicio de año, pero bueno, quizás con el tema de la pandemia nos han cambiado un poquito las circunstancias. Sin embargo, seguimos precisamente en ese ejercicio de poder construir unos espacios de convergencia en donde los chicos puedan estudiar, puedan inquietarse, puedan despegarse del televisor también y empezar precisamente a interactuar con otros contenidos en torno al tema de la educación en particular. Y pues también tenemos nuestros talleres de fines de semana, que están básicamente dedicados a fortalecer algunos de los que nosotros consideramos aristas y temas necesarios precisamente en este proceso de formación de la primera infancia, que es el tema de la construcción de paz, el tema de la lucha contra el cambio climático y el cuidado del ambiente, el tema de la convivencia y la adecuada solución y abordaje de los conflictos, y el tema, por ejemplo, los valores. Nos parece a nosotros importante, digamos, que en medio de todo este ejercicio también estén involucrados los padres y las madres. No ha sido un proceso para nada fácil involucrarnos, evidentemente, porque todos estos chicos y chicas vienen de algunas familias disfuncionales, pero bueno, los hemos intentado acoplar, los hemos intentado traer para que acompañen en debida forma como tiene que ser a sus hijos y a sus hijas en estos procesos de formación que hemos venido brindando. Como te digo, la pandemia quizás nos ha obligado a replantear algunas cosas en torno a nuestros programas, y por ejemplo, ahorita estamos sobre todo concentrados en la entrega de ayudas alimenticias, porque pues en estricto sentido no podemos abrir nuestro comedor comunitario porque no tenemos las condiciones de bioseguridad todavía a plenitud para poder comenzar a operar con normalidad. Pero bueno, digamos que a través de la ayuda también de mucha gente, el amor, el cariño, la solidaridad, hemos podido continuar con esos procesos, al margen de quizás algunos de nuestros programas han tenido que suspenderse un poco mientras esperamos, digamos que esta situación un poco imprevista, pues para toda la ciudad de Bogotá, para todo el país y para todo el mundo. Ese ha sido básicamente el ejercicio de nuestra labor. Y pues también digamos que acompañado a ese ejercicio en torno al desarrollo integral de la primera infancia, pues un propósito que va muy de la mano es el tema de ganarle la batalla precisamente a las bandas criminales que operan en el borde urbano entre la Comuna 4 de Soacha y la localidad de Ciudad Bolívar, que precisamente es ahí en el barrio Caracolí, que yo estoy seguro que de a poco se lo iremos ganando, porque evidentemente estas estructuras utilizan los niños y las niñas para fines, pues digamos que delictivos, y nosotros intentamos pues en esa lógica precisamente de la formación y el desarrollo integral empezar a arrebatárselos de a poco y empezar a estructurar precisamente un
proyecto de vida en torno a otras circunstancias completamente distintas a las que el contexto parece a veces empujarlas. Sin duda alguna, doctor Diego, y creo que es pertinente el ejercicio de estos tiempos, ¿no? Creo que estamos viviendo una realidad totalmente diferente y creo que es pertinente valorar un poco lo que hacen, bueno, las organizaciones no gubernamentales, quizá este tipo de fundaciones que usted de alguna manera nos explica. ¿Qué han visto en Ciudad Bolívar, que es una localidad quizá de las más grandes que tiene Bogotá, con más de 350 barrios? Caracolí es uno de los que se destaca precisamente por estos márgenes de violencia. ¿Qué está haciendo precisamente la fundación para poder identificar esos focos un poco de violencia y de las necesidades que tienen estas personas? En términos generales. No sé si me escuchó, doctor Diego. ¿Sí? ¿Sí me escuchó? Perfecto. Sí, sí, ahí se te cortó un poquito, pero sí te entendí evidentemente la pregunta. En primer lugar, digamos que resaltar lo que dices, el tema de las organizaciones no gubernamentales aquí en la localidad han venido precisamente a ocupar digamos que los espacios que han dejado, por ejemplo, el Estado ante la ausencia, digamos, de sus servicios y de ofertas institucionales, como también lo han venido a ocupar precisamente algunas, por ejemplo, mafias, algunas estructuras delincuenciales y criminales precisamente en el territorio, porque en donde no existe, el lugar donde no existe presencia del Estado, donde no existe mayor oferta institucional, donde no existe casi que una prestación de servicios públicos o la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas, otro tipo de actores llegan precisamente a ocupar esos espacios en el territorio. Hay algunos actores como nosotros, que somos organizaciones no gubernamentales, que nos dedicamos a solventar, digamos que a través de la educación, a través de otro tipo de alternativas, este tipo de necesidades básicas insatisfechas, como lo es el tema de la alimentación, la falta de comedores comunitarios ante unos índices, por ejemplo, de nutrición crónica altos, unos índices de nutrición aguda también que vienen en aumento, y pues vienen otro tipo de actores que lo hacen a través de otro tipo de dinámicas un poco más evidentemente violentas y al margen de la ley. Precisamente nosotros identificamos este territorio porque sobre todo los lugares que quedan en la zona fronteriza con el municipio de Soacha son los que menos cuentan con presencia del Estado y de esta oferta institucional. También, sobre todo, con menor presencia, por ejemplo, de la fuerza pública para también abordar o poder controlar en debida forma estos fenómenos, digamos, que alteran un poco la convivencia o la paz o la sana, digamos, el sano bienestar de las comunidades que habitan el territorio. Por esa razón, y sobre todo también teniendo en cuenta una estadística que yo les había dado precisamente hace un minutico con relación al tema de la desnutrición infantil, con el tema de la desnutrición crónica, de la nutrición aguda, las bajas tallas, los bajos pesos de los chicos. Nosotros comenzamos este proyecto precisamente por esa línea y es una lucha de frente contra el hambre en la localidad de Ciudad Bolívar. Si nosotros no tenemos precisamente niños bien alimentados, niños con la ingesta calórica necesaria para afrontar su día a día, pues evidentemente los proyectos que sigan en torno, digamos que al desarrollo integral de estos chicos, pues va a ser evidentemente un fracaso. Entonces nosotros lo que hicimos fue identificar básicamente los sectores en donde había menos presencia institucional, en donde habían mayores índices de pobreza y desigualdad aquí en la localidad de Ciudad Bolívar y sobre todo en donde, por ejemplo, y con lo que comenzamos, donde existían altos índices de desnutrición o ausencia, por ejemplo, de comedores comunitarios para poder sacar adelante procesos de formación con los chicos. Muy buen día, Diego. Le habla Ashley Murillo y nuestra siguiente pregunta es, queríamos saber si desde su experiencia como docente, ¿qué nos puede decir frente a la participación de jóvenes actualmente en política? Además, ¿cómo ha sido su experiencia con empoderados? Ok, digamos que el tema de la participación política joven ha sido, yo creo que ha sido un tema un poco pues tabú todavía en nuestra sociedad, sobre todo porque la ciudadanía todavía no entiende que existen realmente jóvenes que tienen toda la capacidad para poder afrontar los retos que día a día nos va imponiendo nuestra cotidianidad, también la agenda pública, la agenda política, y que nosotros también tenemos el discernimiento y la capacidad para poder tomar decisiones con base en ello. Entonces, todavía nosotros tenemos, digamos que ese estigma encima
con relación, bueno, eres muy joven, quizás no sepas, eres muy joven, quizás no puedas, eres muy joven, quizás, pues bueno, digamos, no seas capaz de solucionar X o Y problema, pero la verdad, digamos, de este contexto es que los jóvenes lo que han hecho es hacerle un poco frente a esta situación. Si bien es cierto, los índices de participación juvenil en Colombia y en Bogotá todavía, pues ojalá fueran mejoren, digamos que porcentualmente en los próximos años, sí han venido en aumento. Hay chicos un poco más inquietos, hay chicos un poco más, digamos que lanzados o curiosos con este tema que tiene que ver con el tema político, con el tema del servicio social también, sobre todo. Sin embargo, todavía nos hace falta camino y es porque nosotros estamos también un poco agobiados por el miedo, un miedo que es completamente justificado, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el tema del escenario político, es completamente hostil a los jóvenes y no se diga, no se diga para las personas que son jóvenes y para las que son mujeres. Evidentemente, encuentran unas dificultades incluso mayores a nosotros, a los hombres. Acá hay un machismo exacerbado, clavado, metido en nuestra sociedad que evidentemente lo que hace es acrecentar los miedos. Nosotros, una comunidad que también ha estado pues permanentemente excluida de estos escenarios de participación y por ello a todo este tipo de contextos, un grupo de jóvenes, ya que me lo preguntas particularmente con el tema de empoderados, decidimos empezar a hacer política de una manera distinta, leyendo a la ciudadanía de una manera completamente diferente y fundamos y constituimos este colectivo Joven Empoderados, que la verdad ha sido muy gratificante, la verdad la respuesta de la gente a estas nuevas dinámicas, a estas nuevas formas de entender y hacer la política ha sido muy, muy positiva. Nosotros lanzamos 5 candidaturas, por ejemplo, en las elecciones del año pasado y logramos 3 y sobre todo una de las más relevantes fue la de la curul que se obtuvo o que obtuvo ese movimiento en el Consejo de Bogotá con una de las mayores votaciones y con una de las personas más jóvenes en la historia en llegar a esta corporación precisamente y pues también logramos los edilatos en la circunscripción, evidentemente, local de Fontibón y de Santa Fe. Yo también me lancé, evidentemente, aquí las dinámicas en la localidad de Ciudad Bolívar son un poco más complicadas, el tema del voto de opinión y, bueno, digamos que intentar conquistar al elector, digamos, de una manera distinta a la tradicional, que es con la lechona, el tamal, etcétera. Fue un poco complicado, sin embargo, la respuesta fue muy gratificante también y pues hemos venido precisamente haciendo escuela, empezando a construir procesos de participación para que los jóvenes se interesen y no únicamente se interesen, sino vean que realmente es posible llegar a esos escenarios de participación y empezar a romper con esos estereotipos desde la raíz y poder empezar a tomar decisiones desde los espacios de participación ciudadana. Es completamente posible, únicamente hay que quitarnos el miedo que nosotros tenemos en la cabeza y empezar a romper esas hostiles barreras que nos impone también este panorama político e incluso algunas visiones ciudadanas. Así es, Diego. Yo quisiera que tocáramos ahora, ya que estamos hablando acerca de todo este tipo de movimientos y de empoderamiento de los jóvenes en la política, desde su perspectiva como abogado y como joven amante a la política, ¿qué valor le atribuye al hecho de que los jóvenes actualmente estén tan involucrados en este tipo de temas, teniendo como premisa el hecho de que venimos atravesando como un momento social bastante complejo, ¿no? En el que han existido diferentes marchas y situaciones en las que hemos visto precisamente que los jóvenes son quienes más involucrados están. La verdad, algo que hay que resaltar, y yo creo que, digamos que esto también al margen, digamos que de los porcentajes de participación o no, y es que los jóvenes saben leer muy bien las coyunturas, como quizás la leyeron, por ejemplo, hace algunos años con el movimiento de la séptima papeleta, donde fueron jóvenes, estudiantes, que salieron a las calles y le dijeron hay que incluir una séptima papeleta para convocar una constituyente. El día de hoy los jóvenes todavía tenemos esa intuición que creo que algunas generaciones puede que no tengan o la tengan en menor medida porque también, digamos que actúan quizás bajo otro tipo de criterios. Pero nosotros todavía tenemos esa intuición de salir y de reivindicar causas que realmente nos interesan. Para mí es completamente gratificante. Y bueno, al margen, digamos que del contexto que estemos viviendo, que estamos en medio de una pandemia, que estamos en medio pues evidentemente de un estado de emergencia provocando por un factor externo que se nos sale de las manos, pues los jóvenes también han decidido manifestarse y no únicamente saliendo a las calles, sino a través de otro tipo de manifestaciones. Las redes sociales también han servido como unos canales importantes para poder, digamos que canalizar esa indignación en torno a situaciones que pasa el país y yo creo que
décadas como estas que hemos vivido, creo que han habido muy pocas en la historia. Digamos que tantos sucesos seguidos, tanta indignación, tanta información junta que puede llegar a los jóvenes, ha sido capaz de despertar algo también que genuinamente impulsa a los jóvenes a manifestarse, a participar, evidentemente, a reclamar, digamos que ante un gobierno nacional, incluso ante un gobierno distrital, cosas que antes, pues, digamos que pasaban desapercibidas, y eso, pues, también, digamos que está un poco dado por la facilidad que tenemos hoy día de estar enterados de qué hacen quienes nos gobiernan, quiénes están en nuestros espacios de participación. Ahorita el paradigma de la democracia, por ejemplo, representativo, perdón, en donde, bueno, nosotros elegíamos a nuestro congresista y él era nuestra voz allá en el Congreso, está completamente revaluado y estamos básicamente en otro tipo de contexto en donde cualquier persona puede manifestar su indignación y nosotros los jóvenes hemos sido particularmente sensibles a ello. Entonces yo sí celebro, evidentemente, y valoro mucho que los jóvenes estén dispuestos pues también a salir a manifestarse pues con todas las condiciones de seguridad también, porque en ocasiones pues me preocupa mucho esto, pero también de utilizar otro tipo de medios para poder, digamos que, expresar esa indignación en contra de las cosas que realmente los mueven y sobre todo de reivindicar nuevos paradigmas, como los ha sido, por ejemplo, el tema de los derechos de los animales, el tema de los derechos colectivos del medio ambiente, que antes ni siquiera estaban metidos en la agenda pública o en la agenda política de nuestro país. Entonces, eso es de resaltar esa sensibilidad, esa manifestación genuina de los jóvenes y ese reconocer que hay algo que nosotros también tenemos que empezar a cambiar desde tempranas edades como las que tenemos, estoy seguro todos y todas las que estamos por acá en este auditorio. Ok, Diego, muchas gracias. Sabemos que ganó el premio Napolitano 2020, que lo reconoce como joven promesa iberoamericana. Antes que nada, queremos felicitarlo por este gran logro y queremos que nos cuente cómo consiguió ganar este premio y cuál es el mensaje que quiere darle a los jóvenes que quiere. Muchas gracias por el halago, por la felicitación. Sí, pues gracias a Dios este año fuimos reconocidos por la Academia de Artes y Políticas de Washington como una de las 30 jóvenes promesas, digamos que de Iberoamérica con el Youth Leadership Award. Pues evidentemente para mí es un orgullo y sobre todo creo que ha sido pues el producto de varios años de trabajo. Esto no fue simplemente producto de, por ejemplo, una candidatura o la labor que llevamos con la Fundación hace unos años, sino también fue básicamente que la evaluación y poner a consideración la experiencia, por ejemplo, que a través de espacios de voluntariado que asumí hace muchísimos años en mi vida con otras organizaciones, como fue la Fundación de Mopal, la Fundación Hans Seidel, que me han abierto las puertas y que realmente me han acompañado en este proceso, en ese ejercicio básicamente de promoción de espacios de participación política. Entonces, básicamente lo que yo quiero decirles es más allá, evidentemente, de los reconocimientos que puedan venir, de los reconocimientos que puedan darse por el ejercicio de la labor, simplemente la curiosidad, el quitarse el miedo, el ser muy inquietos y realmente tener la voluntad de sacar los proyectos y las cosas adelante, incluso por más adversas que se vean, pues realmente siempre tiene sus frutos. Yo creo que una de las decisiones más difíciles que yo tomé en la vida era si lanzarme o no lanzarme a ser edil, por ejemplo, en la localidad de Ciudad Bolívar. Fue un tema supremamente complicado, incluso mi papá, porque mi mamá mi papá me decía, no, eso es muy difícil, no lo hagas, considéralo, miremos más adelante. Yo le dije, no señor, estoy completamente decidido y lo voy a hacer. Y al margen de los resultados, pues tuvimos miles de personas que votaron por mí y a partir de ahí empezó a construirse también una cantidad de proyectos y una cantidad de historias que también hoy pues son la causa por la cual también recibo este reconocimiento. Entonces básicamente es el ejercicio de aprender a quitarse los miedos, de incluso controvertir a esas generaciones a los que nosotros podemos quizás deberle algún tipo de respeto como a nuestros padres, que evidentemente hay que respetarlos, pero sobre todo en este tipo de decisiones relativos al tema de la participación y al tema de romper algún tipo de paradigmas y estereotipos, tenemos que nosotros tener el criterio suficiente, la sensatez y sobre todo la madurez de poder decir, no importa absolutamente nada de lo que digan, es completamente posible empezar a escalar, empezar a subir algunos peldaños y sobre todo empezar a romper la historia tradicional de marginación de un grupo social, de un grupo etario como del que nosotros hacemos parte y sobre todo empezar a cambiar de poquitos la historia de nuestros territorios y la historia de nuestro país. Es completamente posible, se los digo, pero sí necesita sobre todo algo de valentía, algo de entereza y tener el cuero duro a veces, porque evidentemente las dificultades no dejan de faltar en este tipo de escenarios.
Claro que sí, Diego. ¿Los partidos políticos en la actualidad representan los intereses? Complicado. Yo creo que no. Todavía los partidos políticos necesitan una reingeniería muy profunda y muy a fondo sobre cómo empezar a garantizar realmente la participación de los jóvenes y sobre todo empezar a representar lo que tiene que ver con este tema de agenda joven. Los jóvenes, como bien te dije, hace un par de preguntas han venido posicionando algunos temas que son supremamente relevantes y es, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, el animalismo y son evidentemente conceptos que apenas los partidos y sobre todo los tradicionales han comenzado a entender. Entonces, digamos que el reto va por ambas vías. Primero, reivindicar la agenda joven y segundo, abrir los espacios de participación precisamente a los jóvenes en estos escenarios políticos. Si nosotros revisamos, por ejemplo, lo que sucedía en el Congreso de la República del cuatrenio pasado, no había ni una persona legalmente joven ocupando algún tipo de espacios, por ejemplo, en la Cámara de Representantes, ni nada. O sea, era muy difícil encontrar realmente, incluso unos años después de los 28 años, pues legalmente joven, digamos que ocupando ese tipo de escaños. Y es porque simplemente los jóvenes en los partidos políticos, hay que decirlo con completa sinceridad, se han convertido básicamente en el instrumento de repartir los volantes, de decir, oye, ven y vota ven y vota por aquel, ven y vota por aquel otro, lo que también me pasaba también en mi experiencia personal, iba yo directamente como candidato a decirle, oye, mira, recibe mi volante, este soy yo, y me decían a primera vista, antes de que les dijera que yo era el candidato, diciendo, yo no voy a votar por ningún político, nadie creía que yo era el candidato realmente dentro de mi localidad. Y pues sí, era el más joven y pues estaba asumiendo el reto. Y pues los jóvenes, los partidos realmente quizás no han podido promover en debida forma y sobre todo porque es que no son capaces de entender que realmente la dinámica política en estos espacios ha cambiado completamente. Entonces, la respuesta es simplemente no nos representa y por eso es que nosotros tenemos que empezar a asumir esas banderas y empezar a construir nuevos paradigmas también de partidos políticos y sobre todo abrir los espacios para participar y segundo, empezar a reivindicar los temas que son propios de nuestra agenda, medio ambiente, ODS, paz, reconciliación, etcétera. Todos estos temas que históricamente han sido marginados quizás de la agenda pública y política de cada una de estas organizaciones y partidos. Diego, y teniendo ya entonces como premisa esta respuesta, ¿a qué le apuesta usted a las próximas elecciones? No sé, voy a ser políticamente correcto acá y voy a dar una respuesta quizás un poco más cliché y es donde la gente me quiera ver. Yo realmente, pues evidentemente les mentiría si les digo que yo no quiero estar o que ya descarté la idea de estar en algún espacio de representación democrática, no únicamente en la localidad, sino quizás también a nivel distrital, pero eso ya digamos que la fuerza de las circunstancias lo irá determinando, pero sobre todo lo que yo quiero y en el proceso en el que estamos, en el ahora, en el presente, es poder empezar a motivar a los jóvenes para que empiecen a participar. Ojalá, y para mí yo creo que sería un poco más grato ver una persona incluso más joven que yo asumiendo las banderas, por ejemplo, de una candidatura de él aquí en la localidad de Ciudad Bolívar y yo saliendo a repartir los volantes a él, a ese joven. Y eso me llenaría primero a mí de mucha gratitud, sobre todo porque creería que esta primera experiencia que nosotros le mostramos a la ciudad de Bogotá tuvo sus réditos y desde el ejemplo pudimos demostrarles que realmente ha servido y realmente es productiva y que la realidad de la gente es posible cambiarla incluso a tempranas edades. No necesitamos llegar a los 35, a los 40, a los 45, sino que también desde los 20, desde los 18, desde los 25, que tengo yo también, es posible generar acciones incidentes precisamente para transformar de a poquito la realidad en que vivimos. Pero para esto necesitamos un equipo grandote realmente de jóvenes motivados, que participen, que realmente se inquieten, que le pierdan el miedo a esa politiquería y sobre todo a enfrentarla en la cara y decirle que realmente nosotros somos capaces de vencerlos sin la maquinaria, sin los millones, pero sí con toda la voluntad y sobre todo un discurso completamente renovado de cómo nosotros entendemos la política en nuestro contexto. Bueno, Diego, muchas gracias. Vamos a abrir paso a nuestro auditorio virtual. Adelante, Charik. Buenos días, Diego, le habla Charik. Bueno, con su experiencia, la perspectiva que tienen los jóvenes hoy en día sobre la política, ellos la toman, o bueno, la tomamos desde lo que queremos ver o realmente no, o nos negamos a ver lo que es cierto. ¿Sí me hice entender?
Sí, no, claro. Yo creo que nosotros, digamos que la base de nuestra participación y sobre todo, digamos que lo que ha motivado que los jóvenes salgan, que los jóvenes participen, que los jóvenes empiecen a asumir sus banderas, es básicamente porque nosotros hemos empezado a entender realmente qué es lo que pasa. Y eso también se da por varios y muchísimos factores que nosotros hemos sabido utilizar a nuestro favor. Y es, por ejemplo, un tema muy tangible y un tema muy evidente como lo es el tema de las redes sociales. Ahí nosotros por Twitter, por ejemplo, al margen del odio que se expresa en esas ocasiones en esa red social, nos damos cuenta de que está pasando en todo momento, minuto a minuto. Entonces, que este votó tal cosa, que este otro votó tal cosa, que el presidente dijo esta otra, etcétera. Nosotros estamos siendo cada vez más conscientes del contexto, del territorio en el que vivimos y sobre todo también de las cosas a partir de esas realidades que ya conocemos que queremos transformar. Yo creo que sobre todo, y evidentemente, esta generación es mucho más consciente de lo que lo rodea y quizás eso fue una falencia quizás de los jóvenes de antaño, quizás ellos no entendían realmente porque es que no tenían la información a la mano de en qué sociedad se estaban moviendo y cuáles eran las dinámicas que les rodeaban y ahorita en un contexto de una democracia deliberativa, ya ni participativa ni representativa, deliberativa, en donde la horizontalidad quizás creo que es uno de los factores particulares de nuestro tiempo, pues bueno, hemos empezado a entender qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y sobre todo que tenemos los pies en la tierra. Eso sí estoy completamente seguro, estoy completamente seguro. Al margen de que pues evidentemente queremos construir la sociedad del deber ser, pero es que básicamente ese es el objetivo y es lo que nosotros pues evidentemente buscamos con el día a día. Adelante, Uriel. Laura, quisiera preguntar una cosa porque me dejó inquieto escucharle la frase de lo políticamente correcto. Quisiera saber un poco si podemos ampliar el concepto de lo políticamente correcto desde la política cuando la juventud quizá no representa lo políticamente correcto. Porque me parece que lo políticamente correcto es precisamente pecar por la tradicional política. Creo que esto es lo que hemos heredado de las marchas del 2019 para acá, del movimiento estudiantil, quizá años anteriores, si hablamos de la juventud. Chile es un ejemplo muy concreto de que lo políticamente correcto nos invade un poco en tener que caer en la tradicional política y creo yo que el llamado de la juventud no es hacerlo políticamente correcto, sino que tenga una mirada un poco más subversiva y quisiera explicar el término de lo subversivo en términos de ser más creativos aún, desde la política. Claro, el tema, claro, ¿no? Digamos que el tema de lo políticamente correcto, digamos que lo usé en el contexto de esa respuesta que di, pero evidentemente digamos que nosotros somos sobre todo una generación que está en contra de lo que se considera políticamente correcto, porque lo políticamente correcto decir ahorita es decir básicamente lo que no incomoda a nadie, es básicamente decir lo que a nadie le puede llegar a generar inquietudes, sino que es digamos que lo tradicionalmente aceptado pues en estos campos y demás. Nosotros evidentemente obedecemos a una generación que se está replanteando los paradigmas de una manera completamente distinta y que evidentemente está haciendo carrera dentro de la política que no está, digamos que dentro de esos márgenes estrechos de lo correcto. Entonces nosotros, vuelvo y digo, estamos empezando a reivindicar, digamos que discursos que van completamente en contra de lo que nosotros podríamos creer que es la tradición y de lo que ha sido la tradición, evidentemente, como lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la igualdad de género, de los derechos de la comunidad LGBTI, digamos que un poco el posmodernismo traído a la política y yo creo que básicamente ese ha sido el valor agregado que es el ejercicio de la indignación, básicamente al servicio de las transformaciones sociales, que es y que implica pues no ser políticamente correcto, más allá de alguna otra frase con la que responda aquí pues este cuestionario, pero evidentemente nosotros tenemos que ser completamente disruptivos y entender la política de otro modo, o quizás hacer de lo correcto políticamente pues otra cosa que lo que se ha venido entendiendo, porque lo que debería ser correcto políticamente correcto tendría que ser, por ejemplo, la defensa de nuestros recursos naturales. Ahorita decir que no, que hay que privilegiar, por ejemplo, digamos, lo que tiene que ver con el tema de la economía por sobre, digamos, la protección de nuestros páramos, pues podría llegar a ser lo políticamente correcto en el contexto de lo tradicional. Entonces, quizás nosotros tenemos que empezar a llenar de contenido desde nuestro contexto, desde la forma distinta de entender nuestra realidad, ese término, porque yo creo que evidentemente por ese lado
como tradicionalmente lo entendemos no va a ser. Y los retos que nosotros tenemos enfrente es precisamente empezar a subvertir todo aquello pues que nos han metido en la cabeza que es lo que está realmente bien y que parece y que es evidente y lo ha demostrado la realidad que no lo está. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Diego, y ya volviendo a un punto como a este tema de la fundación que me llamó bastante la atención fue porque pues usted nos nombraba una cantidad de proyectos que tienen, que han venido desarrollando en la localidad, pero yo sí quisiera saber si ustedes han pensado en expandirse como algo a nivel nacional, colaborar con comunidades de La Guajira o del Chocó que también necesitan, digamos, como este tipo de ayudas y convertir esto también como algo importante del desarrollo en el país, ya que es muy bueno, son muy buenas propuestas. Ok, sí, realmente, digamos que básicamente el propósito de nosotros es salir de la ciudad de Bogotá, pero pues evidentemente eso implica, primero, una disposición de recursos grandísima y segundo, pues una creatividad también muy alta, porque pues evidentemente ante la escasez quizás de, por ejemplo, recursos económicos con los que hacemos esta labor, pues nos toca ingeniarnos a ver de qué manera podemos salir. Hemos hecho y construido también algunas alianzas con algunas organizaciones, por ahí nos hemos acercado a Techo, bueno, etcétera, otro tipo de organizaciones que trabajan quizás en otros lugares del país, pero yo creo que en el mediano y largo plazo sí la intención es poder empezar a salir y a explorar otros territorios y otros municipios que igual y de igual manera que como esta localidad de Ciudad Bolívar, el barrio Caracolí, precisamente ese borde con el municipio de Soacha también lo necesitan. Entonces, yo creo que sí es uno de los proyectos que nosotros tenemos pues planeados. Creo que en el corto plazo todavía tenemos algunas cosas que terminar de planear, terminar de estructurar. Y bueno, digamos que estoy seguro que empezaremos a expandirnos, sobre todo porque hemos podido tejer también una red muy importante y considerable de jóvenes en otros países que les interesa también el tema del servicio, el tema de, por ejemplo, empezar a construir en torno al tema de la primera infancia, incluso desde algunos otros aristas también que están encaminados precisamente a disminuir esas brechas de desigualdad y pobreza que para nosotros, digamos que son elementales y que nos parecen también trascendentes, digamos que en este ejercicio del servicio en la comunidad. Entonces, claro que sí, yo creo que por allá estaremos y bienvenida será en el día que nosotros estemos inaugurando también una sede de la Fundación Caracoluz, ojalá en Soacha, en La Guajira, en el Catatumbo, por allá en los municipios más recónditos del departamento de Antioquia, que también estoy seguro que necesitan una manito adicional. Diego, muchas gracias por estar presente en una emisión más de Pizarra Digital, por ampliarnos un poco más acerca de todos estos temas de la política y del empoderamiento político juvenil. Eso sería básicamente todo por hoy. Invitamos a nuestros oyentes a que se conecten en una próxima emisión de Pizarra Digital. Pueden seguirnos por nuestro canal de YouTube y ver por ahí como todas nuestras entrevistas. Esperamos tengan una buena tarde y nos vemos en otra próxima emisión de IUDC Radio Universitaria Pizarra Digital. Muchísimas gracias, Lisset, Dayana, Ashley, profesor Uriel. De verdad que agradezco muchísimo la invitación. Me encanta sobre todo este tipo de escenarios donde se inquietan, donde preguntan. Estoy seguro que también en ustedes hay una capacidad de empoderamiento grandísima, grandísima. Creo que, y si mal no me equivoco, no sé si por aquí hay algún joven que hizo parte también de la Escuela Empoderados. Pues ojalá que sí, si no, pues también invitarlos y sobre todo estar muy atentos quizás a un fenómeno o a un tema de participación que se viene. Yo haciendo alguna cuña, pero sobre todo es porque me interesa realmente que participen y es el tema de las elecciones de los consejos de juventud en cada uno de sus territorios. Anímense, salgan, pidan apoyos, construyan también agendas de campaña y sobre todo, pues, bueno, quitémonos un poco la barrera del miedo, quizás de la prevención y yo sé que aunque el contexto es supremamente difícil para nosotros, y vuelvo, repito, también, sobre todo para las mujeres, por ese machismo aberrante también que rodea todo este tipo de dinámicas, el primer paso hay que darlo y bueno, se hace camino al andar. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas, realmente agradecido de charlar estos minuticos con ustedes y espero, bueno, nos veamos también muy pronto y bienvenidos a la Fundación también cuando quieran ser voluntarios, quieran servir, etcétera, etcétera. Allá es su casa, lista, esta localidad está al servicio de ustedes también. Muchas gracias, doctor Diego, y qué bueno que una persona tan joven y tan promesa de la política, pues de alguna manera nos deje motivados, inquietados de ese ejercicio tan bonito y obviamente tan odiado quizá en algún momento por los jóvenes, pero acá
hay personas que de alguna manera nos representan como usted en una verdadera política con un sentido social supremamente amplio y que bueno, que se cuenta desde las márgenes o desde los márgenes como es desde Ciudad Bolívar, que es una sociedad de una localidad bastante apartada de la realidad y de la cotidianidad política. Bueno, yo también espero que lo podamos tener en algún momento de manera presencial en la Universitaria de Colombia y quizá pues hablando con grandes líderes como usted acerca de la política y de los espacios de la agenda juvenil. Muchas gracias y feliz tarde. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y todas. Muy bien, nosotros seguimos entonces acá. Interesante, Eso. creo que nos deja muy inquietos, pues personalmente a mí con todas estas definiciones sobre el tema de la política estuve atento tomando nota y creo que era necesario de alguna manera hacer esas preguntas tan amplias y como tan ponerlas en contexto en términos de la política. Como les decía la introducción antes de que el doctor Diego llegara, pues creo que la política resulta ser un desencadenante fuerte en el sentido de que los jóvenes no creen en la política. Entonces, mire, acá hay un ejemplo que se puede hacer política desde una agenda juvenil y que pues la idea es que podamos todos participar de ella. Ustedes también son los llamados a participar, quizá desde otro punto de vista, quizá precisamente desde el ejercicio de los medios de comunicación. Esa es otra manera de hacer política, ¿no? Porque recuerden que la función de los medios de comunicación es precisamente controlar, vigilar que un político como Diego quizá haga correctamente su ejercicio de la política y que no tenga intereses particulares, sino que más bien tenga intereses colectivos, que creo que es el papel de la fundación en este momento, tener intereses colectivos, intereses ampliados en una sociedad que de alguna manera tiene una mirada del clasismo fuerte, ¿no? El centro y la periferia. Cómo se mira el centro y cómo se mira la periferia. Las necesidades de Chapinero, de las ciudadanías o de los jóvenes de Chapinero no son las mismas que las de Ciudad Bolívar. Con una cantidad de complejidades como la violencia, la drogadicción, el tema de la familia disfuncional. Yo me quedé con esa pregunta, no la quise hacer para no ahondar en temas, porque para él, ¿qué será familia disfuncional en Ciudad Bolívar o en el contexto de Ciudad Bolívar frente a la familia disfuncional en Chapinero o en Usaquén? ¿Sí? Pero bueno, esos son temas que de alguna manera ojalá lo podamos tener. Muy interesante el invitado. ¿Cómo lo consiguieron? Bueno, y supremamente apasionado por el micrófono. Creo que hace lo del buen político. Coge el micrófono. Justamente. Se apropia. Habla mucho como buen político. Sí. Pues lo que pasa es que cuando yo tuve la oportunidad de trabajar pues en el medio de comunicación hace como 2 años, ¿Cuál medio de tuve la comunicación? posibilidad de conocer quienique.com. Ah, en Quenique. Ah, listo. Ay, ahora pues, sí, porque es que maneja muy bien el micrófono y todo este tipo de cosas. Ah, bueno. Listo. No, profe, pero yo era fotógrafa. El Pero caso bueno, es muy que bien lo uno de hace. mis Muy bien. compañeros era pues primo de justamente el muchacho que él mencionó, que ganó las elecciones al consejo, Julián Sastoque, y pues a partir de eso, pues estuve como involucrada en todo el tema de la política justamente porque trabajé en época electoral. Entonces, todo este tipo de figuras jóvenes en la política, como que las empecé a seguir y hace como más o menos un añito empecé a seguir a Diego y pues me pareció como muy interesante y aparte como recientemente había ganado el premio, pues él también me sigue en Instagram, entonces como que tuvimos la facilidad de conectarnos más fácil que con cualquier otro pues político. Pero miren qué interesante eso, o sea, podría ser un panel, podríamos hacer un panel bien interesante sobre estas nuevas realidades políticas desde los jóvenes. Un evento de cierre o en cualquier momento cuando se nos dé la oportunidad traer a varios invitados, tú que tienes tantos conocidos en ese tema, pues traer a políticos, a jóvenes políticos que nos hable sobre la política en estos tiempos, ¿no? Creo que sería interesante poderlos escuchar, cuestionar, porque uno no, es decir, no se puede tragar entero todo. A propósito de la pregunta que le hice, cuando él habla de lo políticamente correcto, pues me parece que nos está ofreciendo un asunto repetitivo del cual ya estamos cansados. Los jóvenes pues muestran es todo lo contrario.
Es no querer parecerse a lo que ya nos han dado. Mejor dicho, no se trata de tomarse las 2 tazadas de sopa, sino más bien tratar de probar un poquito de cada una. Entonces ahí fue donde pues de alguna manera tenía que ver el cuestionamiento de por qué hablar de lo políticamente correcto cuando nos cansamos precisamente de lo políticamente correcto. Entonces sí sería muy bueno, el ICET, que lo pensaran y los demás, que en algún momento se pueda hacer un escenario en donde tengamos varios invitados que nos hablen de estos temas, porque pues la política es incidente en todas las decisiones del país y de los jóvenes, y más ahora cuando hay un fuerte movimiento estudiantil de los cuales ustedes hacen parte porque pues son afectados o beneficiados de la educación y que la lucha de las universidades, quizá uno no participa directamente saliendo a la marcha y en fin, pero muy seguramente esas decisiones, esas discusiones no son precisamente el privilegio de quienes marchan, sino son el privilegio de todos. Y resultaría ser muy interesante. Bueno, esa es la invitación entonces. Bueno, muy bien, creo que nos quedan los ejercicios de la redacción. Quiero felicitar a los 2 grupos, a todos ustedes de verdad por la enorme preocupación. Cada día se ven más pulidos, les da menos temor al preguntar. Aquí simplemente es un ejercicio de que ustedes hagan una enorme voluntad y esfuerzo de ser autodidactas y de ser curiosos e inquietos y leer, indagar, preguntar, cuestionarse sobre el ejercicio del periodismo. Yo espero que pues esto que de alguna manera hemos visto se refleje más adelante, como les digo, y que pues sea una realidad, que ustedes continúen y terminen felizmente esta carrera. Y que el próximo semestre, perdón, que el próximo módulo, pues bueno, con el paso del tiempo la gradualidad vaya aumentando en la presencialidad y que podamos vernos en unos escenarios totalmente diferentes. Bueno, muy bien, entonces yo los dejo descansar quizá en estos minuticos, no sin antes dejarles la tareita. Yo les pido por favor que ustedes revisen el comunicado de prensa para, para poder hacer una noticia. Sí, tranquila, dime. Profe, que quería preguntar a ver si pues ya tenían el invitado para el martes y pues Sí, para saber cuál invitado es y pues para mirar cómo podemos ayudar. listo, sí, ese es el segundo punto que voy a tratar. Entonces, es para que por favor hagamos los ejercicios de la redacción. Yo los invito a que dejen de depender un poco del internet, no todo está ahí. Esto no es una sola práctica de ustedes, los de la noche también, yo me fijo. Y bueno, hay muchos estudiantes de los cuales han pasado y los que me han dado la oportunidad de poderles explicar los ejercicios o bueno, o compartir un poco el conocimiento, más bien el conocimiento y el saber. Entonces no hay que depender tanto, simplemente hay que cultivar el hábito de poder interactuar un poco y de aprender de estos saberes y el conocimiento que de alguna manera nos ofrece la ciencia. Entonces es importante que hagamos los ejercicios de lectura y de redacción. Mañana entonces esperamos eso. Muy bien, entonces mañana tenemos invitado o no tenemos invitado, le corresponde al grupo de Brian, supongo yo, porque hoy pasaron 2 grupos. No, es el de Nicole. ¿Nicole? Nicole, perdóneme, Sí, sí, profe, discúlpeme, señor. discúlpeme, sí, sí, sí. Nicole. Sí, señor. Sí, profe, lo que ayer también muy Vamos, metidamente les comenté, muy bien, que es entonces viene la Rosita. chica baterista. Ajá, Sí, señor. Rosita baterista. Vamos a hablar de la música, de la industria, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Entrevista a las 10 de la mañana, ¿cierto? 11 de la mañana, perdón. 11 de la mañana. Muy bien, muchas gracias. Listo, entonces ahora sí, para el martes, el cierre. ¿Qué tienen? ¿A qué grupo le corresponde? Comencemos por ahí. Profe, le toca a mi grupo, pero pues la verdad aún no tenemos invitado y estábamos hablando con mi grupo pues de que si hay otros grupos que en serio quieren hacerlo y tienen la posibilidad y los medios para conseguir una persona verdaderamente influyente, pues nosotros les damos el espacio sin ningún problema. Sí, vale, pero entonces no se trata de los espacios, sino más bien de un ejercicio de colaboración, porque acá los intereses son de todos, a pesar de que trabajemos por grupos. ¿Listo? Listo. Entonces la propuesta es, si tienen algún invitado los demás, pues cuéntenos y apoyamos obviamente todos. El evento, ahora sí, el evento del martes es de un solo grupo, ¿sí? Del módulo. Vale, te escuchamos. Profe, no,
no sé si yo me podría conseguir al director de... Espera. Sí. Pues es que nuestro grupo está viendo No, a quién espera, conseguir. espérame, Fer. Al director de Dianética y Cienciología de Bogotá. ¿De? Dianética y Cienciología de Bogotá. Vale. Mm. ¿Sí sabe qué es, profe? Sobre el tema de la cienciología, sospechoso. Es una religión que es como de los famosos y Ajá, de los profesan de Hollywood y que profesa algún círculo muy exclusivo y excluyente bueno, sobre unas particularidades. Inclusive hay grandes personas del cine, del espectáculo, de la política que hacen parte de la cienciología. Pero por eso utilizo la palabra sospechoso, porque ¿cómo en qué? ¿Cómo que podríamos hablar? ¿Qué es la cienciología? Y si ustedes quieren hacer parte, vengan. Creo que se le fue el internet. Profe, igual, pues está viendo si puede conseguir a alguien o no. Igual, yo tenía pensado en un político también, espera que se le fue. y se llama Diego Molano Aponte. ¿Quién ¿Diego es Diego Molano? Molano Aponte? El director del departamento. Sí. Sí, pues ese sí. Director del Departamento Administrativo de Presidencia. Sí, claro. Pero pues no creo que me dé la entrevista porque pues está muy encima pedirle la entrevista sobre el tiempo. Yo lo conozco, es amigo de la familia, entonces pues, pero no creo por lo que está como muy ocupado, entonces, pero bueno, uno hace el intento, pero no prometo la verdad. Bueno, interesante tener a Diego Molano. Bien. Listo, entonces si no es Diego Molano, ¿quién? Otro grupo, Nicole, el grupo de Nicole. Profe, yo estaba revisando, ¿sí se escucha? Sí, estamos escuchándote. Ok, estaba revisando, pues a Leo Campos yo lo contacté por la plataforma de Platzi, Sí, que Plaxi. es una plataforma reconocida. Entonces estoy tratando de buscar ahí porque de pronto ellos responden con facilidad. No sé si podría ¿Ellos ser quiénes? Perdóname, me perdí. No te los entiendo. profesores, profe, ¿Y Leo Campos quién es? el que entrevistamos antier. ¿Y qué pasa con él? Yo lo contacté por la plataforma de Platzi. Entonces estoy buscando otros integrantes de ahí que sean periodistas para ver si podrían colaborarnos. Ya, bueno, no. Lo que pasa es que en la noche yo tengo una estudiante que es precisamente el asistente del gerente de, Leo, de los creadores de Plaxi. Lo intentaron traer, pero fue difícil, supremamente difícil. Y no, bueno, listo, podemos conseguir un docente. La plataforma Plaxi funciona bien interesante, ¿no? Es decir, tiene un productor de medios digitales y tiene un docente y combinan ese ejercicio para poder mostrar un material a la gente que quiere participar en los cursos. Es bien interesante. Muy bien. ¿Quién más, por favor? Bien, hagamos el ejercicio. Ya miramos política, ya miramos religión, ya miramos, bueno, innovación. ¿Quién más? ¿No? Pues igual, no sé, todos Todos hacer el intento de comprometidos. conseguir a Ajá. alguien. Muy bien, todos comprometidos. Y si no se puede, pues, no sé. No pasa nada, tranquilos, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, entonces sí, entre todos los grupos hagamos el ejercicio de poder traer a alguien que nos pueda convocar a un cierre bien interesante. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Tenemos todavía un día y un fin de semana quizá para pensarlo un poco. Muy bien, feliz tarde entonces a todos, que estén bien y bueno. Profe, Sí, dime, con mucho gusto. profe, una pregunta. Sí. En cuanto al reportaje bueno, el podcast, nuestra pregunta era si era obligatorio que estuvieran las 4 voces o si solo lo podía hacer uno o así. Bueno, pues es decir, el que quiera. Si ustedes lo quieren hacer por grupo, no hay ningún problema. Si no, cada uno escoge su tema y ahí tendríamos el ejercicio. No, profe. O sea, digamos,
en el grupo, o sea, en el grupo, pero que solo uno del grupo fuera el que lo grabara en la totalidad. Pero obviamente todos estaríamos participando en la realización La del reportaje. elaboración. Bueno, listo. Sí, Pero señor. entonces, listo. Ah, Me lo voy a inventar. sí, Entonces bueno. uno graba la voz, el otro entonces investiga, el otro lo edita y el otro... Ujú. ¿Sí? ¿Así? Listo. Sí, algo así sería la modalidad. Bueno, Gracias. muy bien. Es Profe, decir, otra desde que pregunta todos los... sobre el podcast del reportaje. Sí, dime. Más o menos, ¿cuántas fuentes son las que hay que Las que tener? ustedes quieran. Las que ustedes quieran, pero por lo menos tengan más de 3. O sea, si tienen 3, Más de 3. listo. Si tienen 3, listo. Si tienen más de 3, muy bien. Bueno, listo, profe. ¿Sí? Ahora, las fuentes tienen que Listo, ser gracias. distintas, ¿no? No es que las fuentes sean la misma y ponen 3. O sea, hablo yo, soy la fuente y hablo entonces 3 veces en 3 momentos del video. En 3 momentos del audio. No, no, no. Ay, Yo soy profe, una otra fuente, tú eres pregunta. otra fuente y eres otra fuente. Sí, dime. En el reportaje, digamos, cómo vamos a ir a investigar, o bueno, en nuestro caso sí tenemos que ir a investigar hasta el sitio. También tiene que ir las voces digamos, a los que le estamos preguntando, a los que estamos como indagando, investigando, ¿Cuál es tu tema? o solo es las voces de nosotros. Es que nosotros queremos hacerlo sobre, pues, fundaciones de perritos, o sea, todo lo que Qué tendría que ver bonito. con los Con animales. animales. Qué bonito. Claro, porque es que el reportaje va precisamente con la voz de los que están entrevistando. Para eso están yendo. Ah, bueno, listo, profe. Sí, claro que sí. Ya, esa era como la duda, listo. Muy bien. Gracias, profe. Feliz tarde, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Listo, chao, profe. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias.